raíces diferenciadas, ¿no? Y aquí, bueno, lo correspondiente, en ese 0.5% de piezas dentales que tenían 3 raíces individualizadas, el 100% obviamente presentaba 3 conductos. Bien. Veamos ahora el caso de segundo premolar superior. ¿Hasta qué hora es esta clase? ¿Saben? 7:45. Para playa, para playa. Ahora, veamos segundo premolar superior. La longitud promedio para el segundo premolar superior, 21 milímetros. Inclinación hacia distal, 7 grados, similar a la primera molar, y una pequeña diferencia de inclinación palatina en relación a la primera, que era 11 grados, en este caso es 10 grados. Número de raíces, una en el 90,3% de casos. 2 raíces diferenciadas en el 2% de casos, 2 raíces fusionadas en el 7,7% de casos. Entonces, lo más probable de encontrar en un segundo premolar es que haya una raíz, ¿no? Lo más probable, pero no es determinante, lo más probable, ¿no? Número de conductos, 1 en el 53,7% de casos y 2 en el 46,3% de casos. Entonces, entraríamos en la posibilidad que, así como hay una raíz, podamos encontrar un conducto, ¿no? En el 53,7% de casos, o 2 conductos. Entonces, esto nos lleva a que debemos de estar preparados, en el sentido de que no es que, a ver, voy a comenzar. Mucha gente que no lleva endodoncia y comienza haciendo endodoncia, por ejemplo, cuando hacemos cursos así, pues ustedes ya tienen información, trabajan, pero mucha gente que recién va a entrar al tema de endodoncia, que nunca le gustó, pero por necesidad o lo que fuese, piensa que la anatomía es así, ¿no? Lo lógico es 1, 1, 1, 1, termino el canino con 1, primer premolar 1, y empiezo 2, 3, ¿no? Y así se va repartiendo, va aumentando para atrás. En este caso se da la inversa, entonces canino, o sea, el estándar 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? Doctor, pero la secuencia de los también es así, ¿no? O sea, primero es el segundo premolar y luego es el primero. Claro. Sí, sí. Bien, entonces, Sí, sí, son los conductos. en cuanto al número de conductos, ya vemos la mayor probabilidad un conducto, pero alta probabilidad también de 2 conductos. Por eso debemos de buscar, y por eso también se da muchísimos casos, no sé si les llegará cuando les llega el tratamiento de premolares, que han trabajado solo el vestibular y no han trabajado el palatino. Pero ¿por qué no han encontrado el palatino? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no encontró el palatino? Está distraído en otra cosa. Porque ha venido de la molina. Por lo que hablamos hace un rato, porque hace la corona es de tipo triangular a nivel cervical, más estrecho en la porción palatina, más ancho en la porción vestibular. Entonces encuentran lo más amplio, lo más fácil, entra ya, y como tienen ese criterio que un conducto, y no exploran, no buscan, ¿no? Se van a la molina y no. Forma del conducto.
Achatamiento mesiodistal, eso es característico en esto, por lo tanto la forma del conducto va a tener una tendencia oval, vuelvo a repetir, mayor estrechamiento en palatino, más anchito en vestibular. Dirección de la raíz, 37,4% recta, 33,9% distal, 16,7% vestibular y 3% en bayoneta. El segundo premolar, ¿no?, es el que mayor probabilidad tiene de tener raíz en bayoneta. Bayoneta, la forma de bayoneta viene esa de las bayonetas que usaban los del ejército, Así. que son como una Z, Es un rayo. un rayo. Así, así, así. Tiene un cuchillo en la punta. Tiene un cuchillo en la punta para el cañón. O sea, digamos es una El raíz símbolo de Shazam. en S. Ahí está ese. O el zorro. No, el zorro es otro. El zorro es Ese es otro conducto. Sí, ya está. Bien, estas piezas se erupcionan entre los 10 y 12 años y se forman entre los 12 y 14 años aprox. Bien, lo que hablábamos, angulación hacia distal 7 grados, hacia palatino 10 grados. Doctor, ¿verdad? Hablando de bayoneta, ¿cómo se hace para trabajar ese cirugía? Vinilo no sabe Amplía. Hay que... ¿Si es marcado, cómo entra? Por gusto te compré el doctor. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja igual, o sea, como cualquier otra endodoncia, solo que debes de tener mayor cautela en utilizar instrumentos mucho más flexibles. Ahora, Claro, porque si no, no es que me vuelvo podamos ensanchar, ya ensanchamos tratando de rectificar la primera curvatura, porque toda la característica de las piezas tienen esta depresión. Entonces recordemos que en esa posibilidad de pretender ensancha más para que entre más recto adentro, es que podrías debilitar, perforar y hacer un stripping. Doctor, ¿y la operación sería mejor con alternoplástico? En esos casos, sí. O sea, definitivamente cuando tenemos casos complicados de curvatura, doble angulación, raíces en S itálica, lo que sea, o conductos en S itálica, definitivamente va a ayudar más una obturación termoplástica, ¿no?, o termodifusión que una técnica por compactación lateral. Pero ustedes aprendan nomás por compactación lateral, porque son tan necios que para comprarse un Butaplug están llorando, están pensando en termoplástico. Primero cómprense su Butaplug para que obturen bien Digo, Butaplug. Suenan como Fernando y van a querer. Bien. Entonces, miremos acá. ¿Cómo así? Ojo, ahí tengo un material, un biocerámico que me han dado para probar. Allá. Tú dime, tú tenme el proyecto listo, yo tengo que enviar el proyecto. Perdónenme un ratito. Me escribió el Cambia de tesis, doctor. cambia de tesis. Me dijo que encantado de apoyarnos en lo que sea. Y me contactó con una secretaria. La secretaria también me ha escrito y que está a espera del proyecto y la solicitud de material. O sea, ya está confirmado. Simplemente Ya me pueden mandar los datos. ¿De qué, doc? El nombre, así para Del proyecto de José. del material. No, Yo te lo paso. Iba a hacer Pero pide dos Lo que microfiltrados, pasa es que microfiltraciones de cemento. Angelus ha lanzado un biocerámico para sellante conductos. Ya está, ya lo están vendiendo acá, pero en el Congreso probablemente. Creo que Como el Bayo. como el Bayo. Pero también ha sacado un material que está en experimentación, pero ya no los trajeron para probarlo, como el Biodentin. Parecido. O sea, tiene las mismas funciones que el Biodentin. ¿Y qué se diferencia? ¿En qué necesidad? Que es otra marca. ¿Así? Pero, la diferencia es que ya viene preparado, ya no tienes que mezclarlo, nada, ya viene como una pasta. Así que, bueno, pero eso está todavía en experimentación. ¿Y el color también es similar? Blanco. Es blanco. Bueno, sigamos con la parte de anatomía. Entonces, miren, siempre es importante tomar en cuenta esto. Miren la depresión marcada. Claro, no todos los dientes exactamente van a ser así, pero unos podrán tener más marcada la depresión que otros. Sin embargo, en uno de los estudios que vamos a ver aquí, vamos a ver una característica bien interesante de premolares que a veces nos preguntamos
¿por qué fracasan en tratamiento de premolares cuando aparentemente todo está bien, ¿no? La parte endodóntica y todo? Y muchas veces es por la propia anatomía. Ahora lo vamos a ver. Bien, lo mismo exactamente, ¿no? Desde la vista oclusal, miren la amplitud, ¿no? Vestíbulo mesial, mesiodistal, la escotadura o el estrangulamiento que hay a nivel cervical, ¿no? Y miren la depresión interna. Entonces, sumado al aplanamiento que tenemos acá, súmenle la depresión esta con cuánto de dentina nos estamos quedando a nivel del cuello. Es muy poca dentina. Entonces, por favor, cada vez que trabajen un premolar, piensen en eso. Acuérdense de mí, Cargoso, que nos hace ver anatomía y nos hace cortar dientes, porque eso es lo que muchas veces nos puede dar problemas. Y si ustedes se ponen a analizar esto, van a darse cuenta que muchos rehabilitadores que no tienen en cuenta estos factores meten el perno y su perno está bien afuera, ¿no? Pero el perno está acá afuera, por mesial, por el perno. Dos preguntas. Cuando hacemos la apertura premolar superior, ¿exactamente en el medio? Sí. Por Por lo general, la apertura tiene que ser en el medio. Ahora, por lo general, yo hago esto. Si yo veo que en mi radiografía ortorradial ya detecto de por sí una angulación, por decir hacia distal, que es lo más cotidiano, hacia distal, yo, para disminuir el ángulo de curvatura de mi instrumento, porque voy a instrumentar, o los que voy a instrumentar el conducto, yo miro un poquitín hacia mesial, no mucho también, me tiro un poquito hacia mesial y ahí entro por ahí, sigo siendo, soy bastante conservador y entro hacia el ángulo que yo quiero, hacia el distal. Me ha pasado también que a la inversa, pero una sola vez he tenido ese caso de un premolar que la raíz se me curvaba hacia mesial. Entonces me he ido hacia distal. Porque ¿qué sucede? Si yo hago la apertura siempre al centro, sin pensar, sin interpretar, sin planificar mi tratamiento, lo que yo voy a hacer es mi apertura al centro y después me voy a ver forzado a tener que hacer un desgaste por compensación hacia distal o hacia mesial. Y estoy destruyendo más estructura dentaria, ¿no? Que yo tengo que, por el contrario, conservar. Igual, lo que habíamos hablado, lo que ya vimos, la parte palatina es un poquito más estrecha que la vestibular, recuerden, medio triangular a nivel cervical. En el sentido vestíbulo palatino, mucho más amplio, etc. Entonces, de aquí nomás nosotros hacemos cuenta de que nuestra apertura debe ser lo menos invasiva posible, fresas pequeñas, no ensanchar mucho en sentido mesiodistal, ¿no? Con el fin de preservar eso, porque miren, aquí abajito nomás, imagínense, entran 2-3 milímetros con la fresa, se nos va un poquito y ya estamos en esa parte de la escotadura. Y ahí es trágico, ¿no? Podemos perforar. Si se realiza la perforación, ¿hay manera de que con algún tipo de cirugía lo podamos parchar? Sí, sí, con biocerámicos, digamos, podemos solucionar, pero esa solución no nos garantiza un éxito al 100% futuro. Pero la idea es tratar de no cometerlo, ¿no? Radiográficamente, vista frontal, vista lateral, aquí vemos, miren la amplitud de un premolar, de un segundo premolar superior, ¿no? ¿Hace 8? ¿Cómo? ¿Tiene 3 conductos? Parece ser. Buena imagen. Esta de acá parece ser. Perdón. Esta primera, que es la misma imagen que les mostré cuando hablamos de la primera. A mí me parece esta primera premolar de 3 conductos. Este es un caso como el que te pasó a ti ahora, ¿no? Que has hecho la preparación, un premolar, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. Él toma la vista frontal y se le veía pues la preparación bien estrechita, ¿no? Sin conicidad. Sin embargo, cuando después tomó una un poquito lateralizada,
se veía pues una buena conicidad que está entonada con la anatomía, ¿no? Porque lateralmente los conductos son más triangulares, más amplios, ¿no? Y frontalmente son más estrechos. Bien, esta es clasificación también de Bertucci. Bertucci nos dice que los premolares van a presentar un solo conducto, ya sea cual sea la disposición que estos tengan, pero bueno, una sola raíz con un conducto en un 75% de casos, dos raíces con dos conductos, 24% de casos, y 1% de tres conductos, ¿no? Por ahí en algunos rangos va y en otros difiere de los otros autores, pero bueno, leemos. Cuando hacemos la apertura de una premolar, hay dos conductos. Bueno, a mí me enseñaron, no sé si estará ahí, que podía, ese istmo que se forma, ¿no?, entre los conductos, hacer un pequeño desgaste con una fresa fisura. O sea, no profundizar, sino simplemente la entrada para darle la forma y unir. ¿Está bien? Mira, voy a utilizar esta imagen. Esta imagen podría utilizarla. Hace un rato vimos que otra imagen, creo que en el primer premolar, pero se emplea para lo mismo que te quiero decir. La bifurcación se puede dar a diferentes niveles. Hablábamos, hace un rato vimos a nivel cervical, medio o apical, o ya ápice. Imagínate que la bifurcación, o sea, tengas ese surquito y la bifurcación sea cervical. Podríamos corrernos el riesgo de que al momento de tratar de hacer esa zanja, así que muchos lo recomiendan, podamos hacer una perforación de furca o un desgaste que nos aproxime más a la furcación. Ahora, entendamos que la furcación, y eso también es un estudio bien interesante, no crean que las zonas de furca son zonas totalmente selladas. Acuérdense que en la clasificación de Pucci-Rey vimos que hay un se llama conducto cabo interradicular, ¿no? Yo en algún momento leí un artículo que voy a buscarlo porque yo lo bajé y lo debo tener ahí, donde hacía un estudio de la cantidad de foraminas que había entre el piso de cámara y la zona de furca. Y en realidad lo comparaban con una piedra pómez. Y efectivamente, la microscopía electrónica mostraba la superficie de furca en cantidades de huequitos que comunicaba al piso de cámara. Entonces hay una alta comunicación ahí. Probablemente por eso también se habla en caso de necrosis las lesiones de furca, ¿no? O en caso de lesiones periodontales, el compromiso pulpar, ¿no?, por esas vías. Entonces, yo particularmente no lo recomiendo, salvo que utilicemos una punta inactiva de ultrasonido y pasemos ahí como para, no sé, pues limpiar un poquito más, una punta que se adapte, pero no que necesariamente nos saque tejido, nos destruya dentina, ¿no? Yo no lo recomiendo, pero sí sé que hay muchos que trabajan así, pero respeto su manera de trabajo, pero yo me daría miedo que mi furcación esté a nivel cervical y que yo, ¿no?, por querer mejorar la zona interna anatómica, la pueda perforar ahí, ¿no? Ahora, si la furcación es este nivel, bueno, de repente nos puede dar mucho más seguridad, ¿no? Pero sí es una práctica que se hace. Bien. Los conductos con... eso nos habíamos quedado acá. Lemos nos dice de que la posibilidad de tener un único conducto, ya sea con una única raíz, ya sea con un canal o con dos canales, está en el rango del 90%, dentro de los cuales un 54% tendría un solo canal y un 46% dos canales en una raíz fusionada, ¿no? Y la posibilidad de tener raíces bifurcadas o separadas o diferenciadas
se da en un 10%, siendo las posibilidades esas que la bifurcación sea a nivel medio, a nivel apical y a nivel bien pegado al ápice radicular. Lo que diferencia el primer premolar, ¿no? Entendamos entonces que el primer premolar, recuerdan, la probable bifurcación sí puede comenzar más arriba, que es a nivel del tercio cervical, el primer premolar. El segundo premolar, por lo general las bifurcaciones comienzan a nivel del tercio medio. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Tu pregunta, que podríamos tener un poquito más de seguridad en hacer ese procedimiento en segundas premolares que en primeras premolares, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de que comience a nivel cervical la bifurcación. Bueno, vamos a saltar un poquito acá. Estos son videos de Versiani. Ustedes pueden entrar a la página de Versiani, ahí está, y pueden revisar sus videos. Bueno, Versiani nos muestra ahí la tridimensionalidad. Miren las paredes, las superficies proximales, el aplanamiento que tienen, la distribución. Este sería un conducto de una pieza etaria de una raíz y un conducto, bueno, que tiene ciertas bifurcaciones. Habría que analizarlo y ver qué perfil de Bertucci tiene, ¿no? Sin embargo, lo importante es que veamos, miren, la amplitud en sentido vestíbulo-palatina. Vestíbulo, cuerno pulpar más prominente, palatino menos prominente, la amplitud, y miren la vista frontal. El estrechamiento que hay, ¿no? Cómo se agudiza un poco la anatomía. Entonces, aquí hay que trabajar un poquito con cuidado, en el sentido de que si yo trato de hacer una preparación uniforme, vale decir, dar la misma proporcionalidad de desgaste a todo el contorno, lo que voy a hacer es, para poder cubrir la amplitud vestíbulo-palatina, ensanchar, que obligatoriamente lo voy a tener que ensanchar porque tengo que desmembrar, limpiar toda esta pared intinaria, pero si le doy esa misma proporción en sentido mesiodistal, estaría yo excediendo en el corte intinario y debilitando las paredes proximales. Entonces hay que pensar un poquito, cuando preparamos este tipo de piezas dentarias, va a ser más exigente la preparación en sentido vestibular y menos exigente en mesiodistal, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por la característica anatómica, por el aplanamiento mesiodistal, por la concavidad que tienen las paredes proximales. Y aquí vemos la misma pieza dentaria en diferentes ángulos, desde esta vestibular, palatina, mesial, distal, palatina, etc. Trabajitos como estos son los que vamos a hacer. Bueno, estos son unos cortes que hicieron en el posgrado, donde nosotros veíamos un poquito de dimensionalidad para ver qué cantidad, o sea, estas cuadrantes nos servían para hacer mediciones, ¿no? Cuánto mide de A a B, de B a C, de C a D, para sacar las proporciones de cada una de las raíces, ¿no? A nivel de diferentes tercios, tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Y así dar una interpretación también en relación a hasta cuánto debo de instrumentar, cuál debe ser mi calibre apical para un premolar, ¿no? Y cuánto mi ensanchamiento a nivel cervical, si hablamos de manuales. Y si hablamos de rotatorios, para elegir qué rotatorio me conviene, de qué taper, ¿no? Cuánto sería mi instrumento a elegir. Esta fue un premolar tratado en la naval por un reciente Bringas. Esta fue la radiografía de diagnóstico. Bueno, lo primero que observamos acá
fue una caries cervical, una restauración amplia, desadaptada, una caries cervical, el paciente tenía dolor, pero lo que llamó la atención era la amplitud del grosor de la raíz, ¿no? Eso uno, y dos, que no se notaban muy bien los conductos, se veía por acá conductos, como que se perdían por acá, entonces eso llamó la atención. Bueno, se hizo la conductometría y bueno, se encontraron 3 canales, ¿no? Uno palatino, un vestíbulo distal y un vestíbulo mesial. Y bueno, obturó. Si bien no es la superendodoncia, qué preciosa la preparación, todo fue manual, pero bueno, lo rescatable era que entrando en ese, o sea, el porcentaje de la posibilidad de encontrar 3 canales en un segundo premolar es mucho más complicado que encontrarlo en un primer premolar, ¿no? Y bueno, aquí se encontró y ya, lo obturó, ya le habrán sacado el diente, no lo sé, pero ahí está la endodoncia. Bien, esto es un artículo de Sebastian Buckley, publicado en IOE en 2017, y habla sobre la evaluación de la anatomía de canales radiculares en maxilares y mandibulares premolares seleccionados de una población germana, o sea, de alemana, utilizando el Combing, ¿no? Y la data de la tomografía de la reconstrucción. Bueno, lo que hicieron en este trabajo estos autores es hacer un análisis coronal, un sagital y el axial para determinar la distribución anatómica. Igual, recuerden que todos los artículos utilizan la referencia de Bertucci, ¿no? Para la clasificación. En esta primera tabla, como corresponde a piezas superiores, vamos a hablar de premolares superiores. Las he segmentado las tablas y las otras las he pasado. Cuando hablemos de premolares inferiores vamos a seguir viendo este mismo estudio. Bueno, lo que hicieron ellos fue ver la prevalencia, el número de raíces y número de conductos, ¿no? En la configuración anatómica, etcétera, de premolares superiores. Bien. Analizaron la pieza 1-4. En este estudio también hicieron la bilateralidad, ¿no? Para verificar si había concordancia anatómica, ¿no? Utilizaron el maxilar del lado, la premolar del lado derecho y el premolar del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces utilizaron la pieza 1.4 y la 2.4. No, porque este fue el número de piezas. Entonces las piezas que utilizaron, porque este fue 1.4 mujeres y 1.4 de hombres, pero aquí sale el número de piezas, 168, 164. Aquí está. No sé por qué lo codificaron aquí, eso también es lo que a mí me confundió un poco, porque debería ser 322 piezas, 168, está bien pues, es acá. Pieza 1.4 en mujeres o hembras, 1.68, pues que es la traducción, family, male, macho hembra. ¿Ya? Y en 14 machos, 150. Y pieza 1.4 de varones, hombres, 154. Total de piezas 1.4, 322. Y así.
Pieza 2.4, mujeres 174 y en hombres 148. Total 322 incluidas. Este es el total, igual. En total 664 piezas. Lo que encontraron en número de raíces, vemos, por ejemplo, 43%, ¿no? de una raíz, en caso de hombres, en caso de mujeres, 26%. En el caso de la pieza homóloga, encontraron un rasgo bastante cercano, miren, 46.6 y aquí 27. Eso rompe un poquitito ese esquema que se cree que la bilateralidad está presente, pero por muy bajo porcentaje, que lo vemos acá, cuando se evalúa la relación hombre-mujer respecto a la diferencia, si es que hay diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, sale no significativo. Y en la pieza 2.4, miren, se encontraron una raíz 27% en, perdón, ¿está bien? Sí, 27%, no, acá, en una raíz 46% en mujeres y 27% en hombres. Y aquí sí hay una diferencia, ¿no? No, estamos comparando, pues ya hemos comparado las dos bases. En cuanto a dos conductos, 55,4 frente al homónimo 52.3. Hay una diferencia más o menos de 2.9%, ¿no? Y aquí 72 frente a 61%. Ahora, frente a 61%. También la diferencia es mínima, lo que estadísticamente indicó que no había diferencia entre tanto en hombre como mujer en la comparación de si había o no ambos homólogos eran similares en su anatomía. Y encontraron también porcentajes de 3 raíces, ¿no? Pero miren, los porcentajes bajan tremendamente. En el caso de las mujeres, 1.2%, 1.1%, en el caso de hombres 1.3%, 1.4%, no hay mucha diferencia, ¿no? Y en general, pues el porcentaje es bastante diferenciado, mínimo, en relación a las otras piezas. En cuanto al número de conductos, hicieron también lo mismo, ¿no? Vieron cuántos de estas piezas dentarias presentaban un conducto, 2 o 3. Miren, los porcentajes más altos están